El tema que vamos a ver ahora es el de angiología generalidades. También en forma sintética estudiaremos al corazón, a la pequeña y la gran circulación. La angiología es la parte de la anatomía que tiene por objeto de estudio a los órganos que conforman el aparato circulatorio, incluyendo al sistema linfático. Si observamos, la palabra angiología etimológicamente se la puede dividir angio, que significa vasos, y logo o logía, tratado o estudio. El aparato circulatorio, en su expresión más simple, es un sistema hidráulico que transporta nutrientes y oxígeno a diferentes partes del organismo y a la vez elimina desechos tóxicos y dióxido de carbono producto del metabolismo. Todos los vertebrados presentan el mismo sistema circulatorio. Este sistema circulatorio está conformado por un corazón que es muscular y tabicado, además tiene propiedades contráctiles. Ese corazón se encuentra situado en posición ventral respecto al eje axial, es decir, en ventral de la columna vertebral. Actúa como una bomba que impulsa la sangre por los vasos sanguíneos y a su vez forma un circuito cerrado que tiene tres tipos de vasos: las arterias, los capilares y las venas. El aparato circulatorio contiene tres componentes: la sangre y la linfa como medio de transporte, los vasos sanguíneos y linfáticos como red de distribución y el corazón como mecanismo de bombeo. El aparato circulatorio se halla formado por un órgano hueco, que es el corazón, que actúa como bomba aspirante e impelente, un sistema de vasos centrífugos, que son las arterias, encargada de transportar la sangre desde el centro o desde el corazón hacia la periferia o distribuirla al resto del organismo, un sistema de vasos centrípetos, que son las venas, encargadas de llevar la sangre desde la periferia hacia el centro o al corazón, los capilares, que es un sistema de vasos muy finos y de un diámetro reducido que permite el paso de la sangre desde las arterias hacia las venas, y un segundo sistema de vasos centrípetos que transporta un líquido llamado la linfa desde la periferia hacia los grandes vasos venosos. Esos vasos se denominan los linfáticos. El corazón es el principal órgano del aparato circulatorio. Está situado en la cavidad torácica, en el espacio mediastínico medio, entre ambos pulmones, en craneal del diafragma, en ventral de la columna vertebral, en dorsal del esternón, sujeto o suspendido por los grandes vasos sanguíneos y además cubierto o envuelto por un saco fibroseroso que lo denominamos el pericardio. La dirección del corazón es oblicua en el sentido ventrocaudal. La forma del corazón es de un cono o forma cónica invertida, cuya base se encuentra situada en dorsal, ligeramente desplazada a la derecha del plano medio, y el vértice hacia ventral y a la izquierda del plano medio,
a 1 centímetro aproximadamente de distancia del esternón. Con respecto al tamaño del corazón en un equino de talla media, va a tener unos 26 centímetros de largo, tomado desde la base al vértice, un diámetro craniocaudal de unos 19 centímetros y un espesor de unos 13 a 14 centímetros. Con respecto al peso del corazón, va a variar de acuerdo a la actividad física del animal, también con la raza y la composición de la dieta, pero decimos que la media representa un 0,7% del peso corporal, pudiendo ser una mínima del 0,4% y una máxima del 1% del peso corporal. A manera de ejemplo, un equino adulto de talla media que pesa 400 kilos, el corazón puede llegar a pesar, si tomamos el 1%, puede llegar a pesar hasta 4 kilos de peso. Este corazón va a estar dividido internamente por un tabique en dos compartimientos, un compartimiento izquierdo y un compartimiento derecho. Cada uno de estos compartimientos tiene la capacidad de 600 a 700 mililitros, lo que nos da un total de 1200 a 1400 mililitros. En estas disecciones estamos viendo una vista derecha del corazón en los carnívoros y una vista izquierda del corazón en el equino. En ambos casos va a estar sujeto o suspendido por los grandes vasos sanguíneos y cubierto por un saco fibroseroso que lo denominamos el pericardio. Habíamos dicho también que el corazón se encontraba entre los pulmones. Estos pulmones permiten, a nivel de su borde ventral, que el corazón y el pericardio entren en contacto con las paredes laterales del tórax. Eso se conoce como área o ventana cardíaca. En el lado izquierdo tenemos un área cardíaca en el equino que involucra el tercero, cuarto y quinto espacio intercostal. En el lado derecho, un área más pequeña que solamente involucra el cuarto espacio intercostal. En esta área cardíaca o ventana es la que se va a permitir distintas maniobras semiológicas de exploración, como por ejemplo la inspección, también la percusión, la palpación y la auscultación. Estamos viendo el área o ventana cardíaca en el lado izquierdo de los rumiantes, que involucra el cuarto y el quinto espacio intercostal. En el lado derecho, el área siempre más pequeña, involucrando solamente al quinto espacio intercostal. Estamos viendo el área cardíaca o ventana en los carnívoros, en el lado izquierdo bien hacia ventral, involucrando el cuarto, quinto, sexto espacio intercostal, y del lado derecho un área más pequeña que involucra el cuarto y el quinto espacio intercostal. Estamos observando la conformación externa de la superficie izquierda del corazón, en este caso en los carnívoros, en el perro, y aquí
vemos en el equino. En esta superficie izquierda, cerca de la base del corazón, se observa una estrangulación que recibe el nombre de surco coronario, dividiendo a esta conformación externa en una porción dorsal que la denominamos la masa auricular y una parte ventral que lo denominamos la masa ventricular. La masa auricular va a presentar para su estudio 4 caras y aquí estamos viendo la cara izquierda. Opuesta a esta va a estar la cara derecha, también tiene una cara dorsal, una cara ventral y 2 extremidades. Aquí estamos viendo la extremidad izquierda que es ciega y abraza a los vasos arteriales. Con respecto a la masa ventricular, va a presentar 2 superficies. La superficie que estamos viendo aquí es la superficie izquierda. Esta superficie izquierda va a estar recorrida por un surco denominado surco interventricular o paraconal, que se va a corresponder internamente con el tabique o septum cardíaco. Además de las 2 superficies, aquí solamente vemos la superficie izquierda de la masa ventricular, opuesta a esta sería la superficie derecha de la masa ventricular, también presenta un borde craneal que es convexo, blando al tacto, formado en su mayor parte por el ventrículo derecho. Un borde caudal que es recto, espeso, duro al tacto, formado por el ventrículo izquierdo. También tiene esta masa ventricular una base y un vértice. El vértice es ventral, conformado exclusivamente por el ventrículo izquierdo. Estamos viendo ahora la superficie derecha de la conformación externa del corazón en el equino y en este caso el corazón del perro. Observamos nuevamente el surco coronario que divide a una parte dorsal la masa auricular y una parte ventral la masa ventricular. En la masa auricular se reconocen 4 caras, una cara dorsal, una cara ventral, una cara derecha, que es la que vemos aquí, una cara izquierda que es la opuesta, la veíamos en la foto anterior, y en este caso estamos viendo solamente la extremidad derecha. Bien. En esta masa ventricular también se reconoce un surco en correspondencia con el tabique o septum cardíaco. Ese surco recibe el nombre de surco interventricular subsinusal. Estamos viendo la superficie derecha, el borde craneal correspondiente al ventrículo derecho, el borde caudal correspondiente al ventrículo izquierdo, la base de esa superficie, esa porción, ventricular y el vértice que se corresponde con el ventrículo izquierdo del corazón. Con respecto a la conformación interna del corazón, la vamos a estudiar en estos cortes sagitales o longitudinales del corazón. Lo primero que nos llama la atención
es la presencia de un tabique o septo cardíaco. Este tabique va a dividir internamente al corazón en dos compartimientos. El compartimiento izquierdo o corazón izquierdo, que lleva sangre arterial por un lado, y el compartimiento derecho o corazón derecho, que lleva sangre venosa o carbo-oxigenada. En el corazón izquierdo vamos a ver que tiene una parte dorsal que es la aurícula izquierda y una parte ventral que es el ventrículo izquierdo. Este tabique o septum cardíaco va a tener una porción interventricular y una porción interauricular. En el corazón derecho, que lleva sangre carbo-oxigenada, también va a tener su aurícula derecha y su ventrículo derecho. En el corazón izquierdo, la comunicación entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se da gracias al agujero aurículo-ventricular izquierdo. Ese agujero va a estar obliterado, va a estar tapado por una válvula que recibe el nombre de válvula aurículo-ventricular o atrioventricular, en este caso izquierda. Esa válvula presenta dos cúspides o dos proyecciones o dos valvas, por lo tanto se va a llamar válvula atrioventricular izquierda, bicúspide o mitral. Esta válvula, cuando se cierra, cuando pasa la sangre arterial o sangre oxigenada, desde la aurícula pasó al ventrículo izquierdo y desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria importante que es la aorta, se cierra esa válvula, y esa va a ser la responsable del primer ruido cardíaco. En el corazón derecho, habíamos dicho la aurícula derecha, el ventrículo derecho, vamos a tener también el agujero aurículo-ventricular derecho con su válvula atrioventricular derecha. Esta válvula va a tener tres valvas o tres proyecciones, por lo tanto la vamos a denominar válvula atrioventricular derecha o tricúspide. Aquí estamos viendo una de esas proyecciones o valva, de esa válvula tricúspide. Y aquí vemos solamente una proyección o una valva de la válvula bicúspide. Bien, además de estas válvulas atrioventriculares, también en el origen de las grandes arterias, como ser acá en el cono arterioso de la aorta, vamos a encontrar otro tipo de válvulas que reciben el nombre de válvulas sigmoideas. Tienen la forma de nidos de paloma. Esta va a ser la válvula sigmoidea aórtica, que permite entonces que la sangre pase desde el ventrículo izquierdo y vaya hacia la gran circulación e impide que vuelva la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Esa válvula, se llama válvula sigmoidea aórtica. También vamos a tener una válvula sigmoidea pulmonar, que es de la arteria pulmonar cuando sale del ventrículo derecho, llevando sangre carbo-oxigenada o sangre venosa por esa arteria pulmonar hacia los pulmones para producirse el intercambio gaseoso.
Estas válvulas sigmoideas, tanto la aórtica, sigmoidea aórtica porque está a nivel de la aorta, en el origen de la aorta, como la sigmoidea pulmonar, que no la vemos en este corte, van a ser las responsables del segundo ruido cardíaco. En la conformación interna del corazón también vamos a observar las columnas carnosas, que pueden ser de tres órdenes. Encontramos las columnas de primer orden, o también llamadas músculos papilares, son estas que vemos aquí, y permiten la inserción de estas cuerdas fibrosas o tendinosas que se proyectan desde el borde libre de las valvas de la válvula atrioventricular. Entonces, columnas de primer orden. También tenemos columnas de segundo orden, son aquellas que se desprenden desde el tabique o septo cardíaco y llegan hasta las paredes del corazón. Por último, las columnas de tercer orden, que lo encontramos sobre todo a nivel de las paredes de las aurículas, que nos dan la impresión de como si estuvieran esculpidas en relieve. Son las columnas entonces de tercer orden. Y solamente con un título informativo vamos a decir que el corazón, responsable de bombear la sangre a las distintas partes del cuerpo, tiene su propia irrigación, dadas por la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. En el caso de los equinos y de los cerdos, la irrigación o vascularización del corazón es considerada doble. Aquí la vemos a la arteria coronaria izquierda descendiendo por el surco interventricular paraconal de la superficie izquierda. Y acá estamos observando la arteria coronaria derecha descendiendo por el surco interventricular subsinusal de la superficie derecha. En el caso de los rumiantes y de los carnívoros, la vascularización cardíaca es de predominancia izquierda. Aquí la vemos a la arteria coronaria izquierda por el surco paraconal y también a esa misma coronaria izquierda descendiendo por el surco subsinusal, mientras que la coronaria derecha es muy pequeña y de un calibre reducido. En este esquema vamos a describir los circuitos de la pequeña y de la gran circulación. En primer lugar, vemos en el dibujo el tabique o septum cardíaco que divide al corazón en un compartimiento o corazón izquierdo que transporta sangre arterial o sangre oxigenada. Y por el otro lado, el compartimiento derecho o corazón derecho que transporta la sangre carbooxigenada. Con respecto a la pequeña circulación, la sangre que viene de todo el organismo, principalmente por estas dos grandes venas, una la vena cava caudal, la otra la vena cava craneal, llegan a la aurícula derecha del corazón. De ahí pasan al ventrículo derecho y del ventrículo derecho va a salir del corazón a través de las arterias pulmonares. Estas arterias pulmonares son las únicas arterias que transportan sangre carbooxigenada.
se dirigen hasta los pulmones donde se produce el intercambio gaseoso y va a volver al corazón a través de las venas pulmonares. Estas venas pulmonares son las únicas venas que transportan sangre oxigenada desde los pulmones hasta la aurícula izquierda del corazón. Ese es el circuito de la pequeña circulación. El circuito de la gran circulación está dado cuando esas venas pulmonares que llevan sangre oxigenada, es volcada esa sangre en la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo van a salir a través de la arteria aorta, distribuyéndose la sangre a todo el organismo, luego se capilariza en los distintos tejidos y en los distintos órganos, para luego conformar las venas principales que van a llegar a la aurícula derecha del corazón, representadas principalmente por la vena cava caudal, la vena cava craneal. Ese es el circuito de la gran circulación. En esta pieza anatómica de museo podemos ver el circuito de la gran circulación, donde a partir del corazón la sangre pasa desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta y por la aorta es distribuido a todo el organismo. De ahí vuelve por las grandes venas, como es la vena cava caudal, la vena cava craneal. También se menciona esta vena ácigos derecha en el caso del equino. Están las venas brónquicas y coronarias, llegando todas a la aurícula derecha del corazón. Bueno, se dice que las arterias de la gran circulación o de la circulación general son conductos membranosos, elásticos y contráctiles. Pueden ser rectos, algunos curvos y ramificados, que partiendo desde los ventrículos del corazón son los encargados de distribuir la sangre al resto del organismo. En la circulación general o la gran circulación, las arterias comienzan desde el ventrículo izquierdo con la aorta ascendente, y a medida que ese vaso sanguíneo se va alejando del corazón, va dando cada vez numerosas ramas, y estas ramas de menor calibre. El calibre de una arteria va a estar de acuerdo al recorrido que haya hecho y también a la importancia del órgano que está destinado a vascularizar. La división de las arterias se produce dando vasos o arterias de menor calibre. Cuando esta división, es decir, de un tronco principal o de una arteria principal, se divide generalmente en dos arterias de similar calibre y en ángulo agudo, esas ramas o esas arterias se denominan terminales. Arterias o ramas terminales. Cuando una arteria principal se divide en una arteria o en una rama de menor calibre, pueden ser en distintos ángulos, esa rama o arteria se denomina colateral. También puede ser que una arteria se divida en numerosas ramas que se unen entre sí o con otras arterias vecinas, formando la red admirable, como la red
admirable dorsal del carpo. Puede suceder que una arteria, luego de su origen, realice un recorrido inverso a el vaso principal, denominándose en este caso arteria retrógrada o recurrente. Lo mismo pasa en este sentido. Generalmente la dirección de las arterias son rectilíneas, como vemos en este caso, pero en algunas ocasiones pueden ser también flexuosas o tortuosas, como la arteria testicular, la arteria ovárica. En este caso es la arteria testicular, que está sujeta a variaciones en cuanto al ascenso y descenso del testículo, y esta arteria tiene que acompañar a esas variaciones del testículo. Normalmente las arterias principales o de mayor importancia están situadas a nivel de los planos más profundos y protegidas por la masa muscular y por los huesos. Y cuando pasa por una articulación, normalmente hacen un recorrido un poco tortuoso al resguardo de los agentes extraños que pueden afectarlo. Las anastomosis son las uniones o las reuniones de dos o más vasos sanguíneos. Estos pueden ser arterias o pueden ser venas. A su vez, esas anastomosis se pueden dividir en anastomosis por inoculación. Es cuando dos vasos del mismo calibre, como ser las arterias unguiales palmares a nivel del seno semilunar, se unen por medio de sus extremos. Es una unión en forma directa, por inoculación directa. También vamos a tener anastomosis por inoculación en arcadas, como lo vamos a ver más adelante a nivel del intestino. Tenemos anastomosis convergentes, cuando dos ramas, en este caso arteriales, se van a unir en ángulo agudo para continuarse como un tronco común. Tenemos las anastomosis transversas, cuando dos vasos paralelos se conectan o se unen mediante una comunicación transversal. Anastomosis aberrantes, cuando una de las terminales va a realizar un recorrido inverso a la circulación del tronco principal para volver a unirse a ese tronco principal. Aquí estamos viendo las anastomosis por inoculación en arcadas. O sea, no se da en forma directa, como veíamos con la arteria unguial palmar, sino que se forman estas arcadas. La vemos a nivel de las arterias yeyunales en el intestino delgado. Aquí lo vemos en la pieza, la formación de esas arcadas. Las variaciones de las arterias en los mamíferos domésticos pueden estar en relación al número, al recorrido, a la terminación de estas arterias. Tienen una cierta importancia desde el punto de vista morfológico y quirúrgico, pero no afectan la funcionalidad del órgano. Las variaciones más comunes de las arterias pueden darse de acuerdo al número. Cuando existe un número mayor, como en este caso, aquí vemos una arteria renal, normalmente es única, y estamos viendo otra arteria renal que se dirige al órgano, que es considerada como
una arteria supernumeraria. También pueden darse las ausencias de alguna arteria que puede ser reemplazada por una rama colateral. Las arterias generalmente se relacionan íntimamente con las venas. Normalmente una arteria subcutánea o superficial va acompañada de una vena satélite. Las arterias profundas o principales normalmente van acompañadas de dos o más venas. Estas arterias, en algunos casos, también se va a relacionar con los nervios, aunque la relación no es tan íntima como veíamos con las venas. En algunos casos, estas arterias la cruzan oblicuamente a los nervios y en otros existe una vaina de tejido conectivo que envuelve a la arteria, el nervio y las venas, formando los complejos o los paquetes vasculonerviosos. También algunas arterias se van a relacionar directamente con los huesos y dejan una impresión o un surco en esa superficie ósea que nos está marcando su íntima relación o su recorrido sobre el hueso. El intercambio de la sangre arterial por la sangre venosa se produce por medio de un sistema de conductos microscópicos que son denominados los capilares sanguíneos. Estos son capilares, estos también, estos más pequeños, todos observables en cortes histológicos. Estos capilares se encuentran situados en la terminación del sistema arterial y en el origen del sistema venoso. La pared muy delgada de estos capilares permite el pasaje de elementos, ya sea elementos de nutrición como elementos de desecho desde un sistema hacia el otro. Las venas son tubos cilíndricos, membranosos, transparentes, que conducen la sangre hacia el corazón. Las podemos dividir en venas superficiales, que se encuentran inmediatamente debajo de la piel, y venas profundas, que se encuentran relacionadas con las arterias o troncos principales. Normalmente una arteria principal va acompañada por dos o más venas profundas. Estas venas pueden presentar, sobre todo las que encontramos a nivel de los miembros, válvulas. Las válvulas son pliegues de la íntima de la pared de la vena, que es similar a los nidos de paloma, como veíamos en las válvulas sigmoideas del corazón. Y esto se produce ya que el recorrido de la sangre venosa tiene que ir venciendo a la fuerza de la gravedad. Normalmente la forma de las venas es similar a la de las arterias cuando no están repletas de sangre. Cuando están llenas de sangre, normalmente el calibre duplica o triplica el calibre de las arterias. Las uniones o anastomosis de las venas puede ser por inoculación directa o en forma de arcadas, convergente, transversa, aberrante y formando plexos venosos. Los plexos venosos son un gran número de venas y de reducido calibre. Además del circuito venoso de la pequeña circulación, observamos en este esquema
el circuito venoso de la gran circulación que recoge la sangre de las distintas partes del cuerpo y la lleva hacia el corazón. Además de estos dos circuitos, existe un sistema especial que lo llamamos el sistema de la vena porta. Se asemeja a un árbol con sus raíces que recibe los nutrientes de los procesos digestivos de los distintos órganos del aparato digestivo. Esas raíces se reúnen en un tronco que luego se ramifica en el interior del hígado. El sistema linfático es un sistema de vasos centrípetos conformado por una serie de tubos cilíndricos, membranosos, de paredes transparentes, que lo vemos aquí en esta foto. Esos tubos cilíndricos o vasos linfáticos presentan válvulas de características similares a las venas y transportan también un líquido transparente denominado linfa. Luego de los procesos digestivos, esa linfa puede cargarse de grasa y tornarse de un color blanquecino, y de esa manera se va a denominar quilo. El transporte de la linfa o el quilo por estos vasos linfáticos a nivel de los miembros se da por la contracción de los músculos. Desde las vísceras, el transporte del quilo se va a dar por las contracciones propias de las vísceras o de movimientos intestinales que reciben el nombre de movimientos peristálticos. A nivel del tronco, la linfa se va a movilizar mediante los movimientos respiratorios. Todos estos vasos linfáticos van a ir a desembocar en los grandes troncos venosos. Es decir, el sistema linfático está constituido por los vasos linfáticos y también estas estructuras nodulares que reciben el nombre de nódulos linfáticos, linfoglándulas o linfocentros. Más adelante estudiaremos la localización de estos nódulos linfáticos, en este caso nódulos linfáticos del tórax. Tenemos también los nódulos linfáticos del tronco, los lumbares, los del miembro pelviano. También nos faltarían los del miembro torácico, los del cuello y de la cabeza. De esta manera damos por finalizado el tema de la clase.